escuchar a grandes genios, Bach, Purcell, Handel, Stanley, todos ellos cristianos protestantes, como nosotros los presbiterianos. La iglesia presbiteriana es una iglesia cristiana evangélica. Formamos parte de la familia de iglesias protestantes surgidas de la Reforma en Alemania de 1517 de Martín Lutero. Una de las ideas centrales de esa reforma fue volver al Jesús de la Biblia y volver al concepto de la Biblia como palabra verdadera de Dios, entregada al hombre, siendo Dios el único Señor de su conciencia. En su famosa defensa frente a todo el poder del emperador Carlos V, Lutero dijo, sin miedo y claramente, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Pues entendía que el obedecer doctrinas contrarias a su palabra traiciona la razón y por lo tanto destruye la libertad. Los presbiterianos somos herederos de esa forma de ser y de pensar. Del tronco de la reforma de Martín Lutero, de la reforma alemana, surgieron diferentes ramas del protestantismo. Está la luterana propiamente dicha, la reformada, la anabautista y la anglicana. Los presbiterianos pertenecemos a la rama reformada de la Iglesia, que tiene su origen en Suiza, en las reformas de Ulrico Zwinglio en Zúrich y de Juan Calvino en Ginebra. A mediados del siglo XVI, la ciudad de Ginebra era un centro de refugio de todos aquellos que se escapaban de sus países por la persecución. Calvino los recibió en Ginebra y les compartió una nueva forma de entender el cristianismo, la cual ponía énfasis en la soberanía absoluta de Dios, en la vida del hombre y en toda la creación. Entre aquellos refugiados en Ginebra estaba un escocés, John Knox, quien al volver a su país natal, en 1560, logró que el Parlamento estableciera la fe reformada protestante para la Iglesia de Escocia. Este simple hecho produjo un cambio ético impresionante que revolucionó no solo la vida eclesiástica de toda una nación, sino que significó una verdadera revolución política, social, económica y educativa. Knox y las generaciones que le siguieron adoptaron para la Iglesia un sistema de gobierno presbiteriano, en el cual el gobierno lo ejercen los ancianos, o que en griego se dice presbíteros. Hombres y mujeres que son elegidos, hombres y mujeres comunes, que son elegidos de entre los miembros de una congregación local. También ellos redactaron confesiones de fe y catecismos para ayudarnos a entender lo que nos dice la Biblia y responder a preguntas difíciles de la vida como ¿para qué existimos? Diciendo que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Allí radica la clave. Ahora bien, viniendo más para acá en el tiempo y viniendo a la Argentina, el primer protestante en pisar nuestras tierras fue el conocido Ulrico Schmidl, quien en 1536 vino como cronista del fundador de la primer Buenos Aires, Pedro de Mendoza. Más tarde, en 1577, el corsario inglés Francis Drake celebró la primera Santa Cena o Eucaristía en el puerto de San Julián, en la provincia de Santa Cruz. Ya en el final de la época colonial, la ciudad de Buenos Aires se llenó de presbiterianos. Con las invasiones inglesas también vinieron más presbiterianos, ya que entre las fuerzas invasoras estaba el Regimiento 71 de Highlanders. La vida espiritual de estas comunidades creció gracias a la ayuda de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera.
y de sus agentes o colportores, era una palabra antigua que se usaba antes. Los colportores llevaban Biblias de un lado al otro y de esta forma ayudaban a las incipientes comunidades locales de evangélicos. El más importante de estos colportores fue el educador escocés Diego Thompson, que estableció con el gobierno de Buenos Aires el primer sistema educativo, el sistema lancasteriano, para la provincia de Buenos Aires, y fue amigo personal de don Bernardino Rivadavia y del general San Martín. Le siguió el presbiteriano estadounidense Teófilo Parvin, quien llegó en 1823 para continuar la obra de Diego Thompson. Y algo interesante es que Parvin sostuvo la primer cátedra de griego en la recientemente formada Universidad de Buenos Aires. Gracias a la influencia de estos hombres en la sociedad rioplatense, en pocos años los protestantes lograron dos cosas importantísimas. Primero, un lugar en donde poder enterrar a nuestros muertos, y segundo, la autorización para celebrar matrimonios mixtos, porque no se permitían tener matrimonios entre católicos y protestantes. En 1825 se firmó el Tratado de Amistad y Comercio con Gran Bretaña. Hemos cumplido 200 años. Así que este tratado es importantísimo también, porque nos garantizó 5 cosas, o 4. Libertad de cultos, libertad de conciencia, libertad de edificar nuestros propios templos y, algo muy necesario, tener nuestros propios cementerios, tener la propiedad de los cementerios. Esta apertura religiosa también posibilitó el establecimiento de colonos protestantes. Se estableció una colonia agrícola de presbiterianos en el año 1825 que llegaron a la zona de Monte Grande. Fueron los primeros 229 colonos y después llegaron otros grupos. Ellos no solo trajeron las herramientas para trabajar la tierra, sino trajeron sus Biblias y sus iglesias. Lamentablemente, a los pocos años, por la situación de la guerra con el Brasil y las situaciones internas de Buenos Aires, la colonia fracasó y muchos se dispersaron por las zonas de Florencio Varela, Chascomús y Jepener. Muchos otros colonos, sin embargo, se vinieron para Buenos Aires y se unieron a las familias presbiterianas de la ciudad, los poquitos que había, quienes en ese momento se reunían con otros protestantes, con anglicanos, metodistas y luteranos. Siendo ya muchos en número, en 1829 decidieron tener su propia iglesia y así es como fundan su propia iglesia llamada Capilla Presbiteriana Escocesa, que inicialmente se reunía en la calle México al 300, en un salón alquilado. Así que acá nomás estábamos. En 1835 se inauguró el primer edificio de iglesia en la calle Piedra 55. Para los que no se ubican, es justo donde está el Café Tortoni. La puerta del Tortoni, ahí estaba nuestra iglesia, porque no existía la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo se hace en 1893-96. Así que ahí estaba nuestra iglesia. Es interesante que el arquitecto fue Richard Adams, de esa iglesia, que él fue uno de los colonos que vino en 1825 y fue también el constructor de la iglesia anglicana, que para los que les gusta recorrer iglesias está en 25 de mayo 282. Si ustedes ven la iglesia anglicana allí, se van a dar una idea de lo que era la iglesia nuestra en esa época. En 1838 la iglesia fundó su iglesia parroquial, la Escuela Escocesa San Andrés, que sigue hoy vigente y viva. En 1893 se demolió el templo de la calle Piedras
para construir la Avenida de Mayo. Así que en 1896 se inauguró este templo. El arquitecto de este templo fue Edwin Merry, que era ciertamente un hombre muy ecuménico, pues también había diseñado la iglesia de la Santa Cruz de los Hermanos Pasionistas en la calle, creo que es Urquiza y Estados Unidos, la iglesia metodista de Corrientes 718 y la iglesia anglicana, ahí en Loma de Zamora, muy cerca de la estación de tren. Seguimos con la historia. A partir de la libertad de cultos, establecida a nivel nacional por la Constitución de 1853, el presbiterianismo logró desarrollarse con algunos periodos buenos y otros no tan buenos. A finales del siglo XIX, con el establecimiento de las industrias, los ferrocarriles y los puertos de capitales británicos, hubo un crecimiento sorprendente tanto de la obra en inglés, con los inmigrantes, como en castellano, con los hijos de los inmigrantes y la gente de sus barrios. Se inauguraron templos y lugares de reunión en Barracas, Belgrano, Bahía Blanca, Quilmes, talleres de remedios de escalada, Temperley, Campana, Constitución, Longchamps, Olivos, San Fernando y muchos otros. Donde había un tren o un puerto, allí había una iglesia presbiteriana. Ya en el siglo XX, a partir de 1970, comenzamos a redefinir nuestra identidad como una iglesia nacional, evangélica y misionera. En 1986 se creó el Presbiterio San Andrés, que unió a las diversas iglesias presbiterianas dispersas del país, y así se agregaron iglesias en San Antonio de Padua, Flores, Remedio de Escalada, Plátanos, Urdinarrain y Máximo Paz. Hoy también nos alegra caminar acompañados por las nuevas iglesias presbiterianas de taiwaneses y de coreanos. Además, somos parte del conjunto de iglesias evangélicas, cristianas, que existen en todo el país. Juntas creemos que Dios nos puso en esta ciudad para proclamar sus obras maravillosas, para que todos los hombres y mujeres seamos llamados de las tinieblas en este tiempo que nos toca vivir a su luz admirable que es en Jesucristo. Nuestro mensaje en estos 200 años, y si nos tiramos más atrás, 500 años, ha sido y es siempre el mismo. Si estás alejado de Dios, volvé a Dios. Y si estás solo, herido o superado por las circunstancias y la realidad, vení a Jesús. Es el mismo mensaje hace 500, 200 y hoy. Así que esto es lo que de corazón les queríamos compartir en esta noche. Volver a Jesús y venir a Jesús. Que Dios nos bendiga a todos. Los invito ahora a escuchar el grupo de música. Hay una canción muy especial que les pedimos, si pueden, quédense, escúchenla, que se refiere a esto. La primera canción que van a cantar. Si es que los despiertan, no sé dónde están. Así que bueno, muchas gracias por escuchar.